Capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9. Versículos del 1 al 9. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Para leer la palabra del Señor, les pido el favor que se coloque sobre sus pies los que puedan. Y les pido que me acompañen. Dice así la palabra del Señor. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y le adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Señor, añada bendición a su palabra. Bendito Señor y Salvador de nuestras vidas, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, tu palabra es útil para redarguir, Señor, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que podamos estar preparados para toda buena obra, Señor. Tu palabra es una espada de dos filos, que penetra, Señor, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento, y redarguya y exhorte y anime nuestra alma y nuestro corazón para vivir conforme a ti, en obediencia a tus estatutos y preceptos. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, en esta mañana continuamos con nuestra serie de sermones expositivos del libro de Primera de Reyes. Ya estamos en el capítulo 9, iniciándolo. Y para iniciar este sermón me gustaría que pensara en lo siguiente, mis hermanos. Los hombres tienen dones. Los hombres, Dios les ha dado habilidades y la capacidad para construir y para edificar. Después de la caída y al perder su comunión con Dios, al el hombre irse en su inclinación natural, continuó construyendo. Construía casas, ciudades donde refugiarse. Y a medida que las civilizaciones han ido creciendo, se han construido grandes edificios. Muchos de ellos quieren representar la autosuficiencia o dejar un legado, pues en medio de la mortalidad los hombres anhelan una inmortalidad en sus obras.
Y en esa línea tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras acerca de esto, como por ejemplo el rey Nabucodonosor, quien conquistó la ciudad de Jerusalén, sometiendo al pueblo de Judá, viviendo en una época de esplendor que se vio reflejada en su arquitectura, tanto así que se le atribuye la construcción de templos y grandes edificaciones, dentro de las que se cuentan los jardines colgantes de Babilonia. Pero tal y como lo profetizó el profeta Jeremías, su reinado, el del rey Nabucodonosor, tendría un fin. Dice la palabra en Jeremías 25:12. Dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y usted puede ver que hoy en día no quedan más que ruinas. Esto es porque las obras naturales de los hombres mortales son como ellos, son temporales. Pero hoy nuestro texto resalta un aspecto de una bendición especial, de una bendición única, hecha por el verdadero y santo Dios, que selló y que nos permite ver su presencia santificadora en medio del pueblo. Y en este sentido podemos tener presente que en una casa construida por el hombre, al Señor le plació santificarla. Decir que esta era una obra santa, que Él santificaba. Dice el versículo 3 de nuestro texto, de Primera de Reyes 9. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Así que aunque el hombre es responsable de sus obras, siempre dependerá del favor de Dios para su ejecución. Es por eso que el rey Salomón fue quien construyó, dirigido por Dios, por el Dios soberano, y él determinó colocar su santo nombre en este lugar. Él fue el que decidió, Dios, en su absoluta soberanía, en su absoluta sabiduría, Él tomó la decisión de santificar la casa que Salomón había construido, para que contara con la presencia especial del Dios Todopoderoso, quien es el único que aparta para sí lo que Él decide apartar para sí mismo. Y mis hermanos, Él apartó este lugar para su adoración. De todas las obras que Salomón construyó, de la casa en Milo, de las obras que hizo para su propio beneficio, Dios determinó santificar una casa especial. No santificó la casa del rey, y aunque su omnipresencia y su majestad están presentes en todo lugar, Él dijo cuál sería la casa que santificaría. Y a esta casa que santificó se le llama la casa de Dios, porque ha sido santificada por Dios mismo. Su grandeza, Él quería, conforme a su voluntad, morar en medio del pueblo que había escogido para sí, después de que había manifestado su santa presencia en la nube. Por eso nos es necesario recordar la respuesta a la oración que recibió Salomón. ¿Cuál fue esa oración que Salomón hizo? Esa la vemos nosotros en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, en el capítulo anterior. Dice así: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, y que tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Puede ver lo que dice en la escritura. Dice que el cielo de los cielos no lo pueden contener. Salomón entendía que Dios no podía ser contenido en ningún lugar por su grandeza, por su omnipresencia. Pero con toda humildad Salomón pide que Dios more de una manera especial, si es su voluntad, en esta casa. Y es aquí donde nuestro Dios se manifiesta a Salomón, que ha escuchado su oración, y le dice que Él ha santificado la casa que ha construido. Mis hermanos, el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que habita en majestad, el alto y sublime, ha decidido, conforme a su voluntad, relacionarse con el hombre, mostrar su grandeza, y para ello Él decidió santificar esta casa. Nosotros tenemos que ver la grandeza de nuestro Dios, y que Él es el que está dando y trayendo esa santidad a ese lugar. Ese lugar no es santo porque el hombre quiso construirlo y decir, esta es la casa de Dios y es santa. No, el lugar es santo porque Dios lo santifica estando ahí su presencia. Porque nuestro Dios escucha y oye a los que están en su presencia, a los que se acercan a Él de verdad. Y Salomón fue escuchado de verdad. Como dice el Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y Salomón, como rey de Israel, escogido de Dios, estaba cerca de Dios, pues era la oración de un creyente humillado, del cual podemos decir que fue instruido por su padre David, y él esperaba en su corazón la respuesta del Dios vivo, entendiendo, como dice el Salmo 65, versículo 5, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y la respuesta que recibió Salomón no fue cualquier respuesta, fue una respuesta con tremendas cosas, porque la respuesta que él recibió, que es la que nosotros vemos en el versículo 3, dice: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y la respuesta es: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner en ella mi nombre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mi hermano, esta es una maravillosa respuesta, una respuesta que alegra cualquier corazón, que alegra el alma. Usted sabe lo que es que Dios Todopoderoso lo santifique y coloque sus ojos y su corazón en usted para ser escuchado. Usted no sabe lo maravilloso que es estar del lado del Dios vivo, el Dios de toda perfección, el que es santo, 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 santificaría la casa construida para su adoración. Y eso es lo que se resalta. No es la obra del hombre,
no es el esplendor, no era el oro, no eran los materiales preciosos o la madera más fina. La mayor bendición que Salomón pudo recibir fue esa respuesta que el Dios Santo le dio, y es que Él santificó esta casa, haciéndola su morada, para estar en medio del pueblo de una manera única y especial para su gloria, para manifestar al mundo entero quién es el único Dios verdadero. Pues todos los templos, todos los lugares edificados en ese tiempo, de ellos ninguno tenía el privilegio de gozar con la presencia de Dios, con que Dios mismo hubiera santificado la casa que se construyó. Sabemos nosotros que esto era el cumplimiento de las promesas de Dios, de su pacto, que Él santificaría. Y esta es una realidad maravillosa, el poder estar en su santa presencia. Este pueblo que fue escogido no por nada que hubieran hecho especial, sino porque Dios le plació en su gracia soberana escogerlos como un especial tesoro, donde brillaría la santidad de Dios, porque Él mismo lo había santificado. Era morada del Dios vivo. Y esto llevó a que también hubiera una respuesta de los que Él santifica, y era un llamado a la obediencia, porque la desobediencia transgrede la santidad del que santifica. Es por eso que nuestro Dios aborrece el pecado y todo lo que se levanta contra su santa perfección. De allí se desprende la advertencia a Salomón de que tenía que vivir en obediencia en medio de la casa santificada por Dios mismo. Y mis hermanos, podemos pensar que Salomón, que leyó las Escrituras hasta su tiempo, que leyó el Pentateuco, de seguro era consciente del juicio de Dios por no vivir conforme a su voluntad, por no vivir conforme al que santifica. Pues él podía ver el ejemplo de Adán en el Génesis. Adán estaba en el jardín santificado, en la morada de la presencia de Dios mismo, bajo los términos que Dios le había dado, pero por desgracia no obedeció, transgredió la ley de Dios y fue desechado de la casa santa del Edén sin poder regresar por sí mismo, como leemos nosotros en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fue al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa transgresión trajo una ruptura de la relación con Dios, porque Dios es santo y por eso Él exige la obediencia, porque la desobediencia levanta al hombre contra Dios y lo pone como una casa en ruinas. Esto nos lleva a que veamos la doctrina y la aplicación del texto. Dentro de nuestro texto y dentro de lo que hemos desarrollado en la primera parte, podemos resaltar como doctrina, o como la doctrina que brilla en medio del texto leído, es la santidad. La santidad que emana de un Dios santo, de un Dios que santifica. Dice la palabra en Levítico capítulo 20 versículo 7: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Dios es el que santifica, quien promete estar con su pueblo. Recordemos, mis hermanos, que Él hace esto, y Él lo hace en medio del templo, resaltando todo lo que había ahí por su santidad.
porque Él es el que ha sido obrado, no por lo físico, sino por Dios que santifica, quien separa para gozar de su presencia, porque cuando algo es santo es apartado para Dios, apartado para un uso especial de Dios, y Dios había apartado esta casa para que ellos estuvieran como su especial tesoro, sirviendo y obedeciéndolo. Pero esto estaba prefigurando el templo santo y perfecto, donde Dios habitaría en medio de su pueblo para siempre. Pues el hecho de que por la providencia de Dios, la casa hecha por Salomón era la única de todo el mundo conocido que había sido santificada por el Dios único y verdadero, para Él ser adorado en sus términos. Esto debía traer al corazón de los hombres, el recordar la excelencia moral y el reconocimiento de la unidad de Dios, pues Él es simple, Él no es compuesto, tiene una unidad en sí mismo, en todas sus perfecciones morales, en todo lo que Él es de sí mismo. Y esto presuponía reconocer al único Dios vivo, quien santifica y renueva en la redención de su pueblo para limpieza y perdón de pecados, para traer la paz, para una vida plena, para que podamos vivir para su gloria. Y nosotros, que tenemos la revelación completa, podemos ver esa progresión en la revelación especial, cómo nos va señalando y cómo va apuntando a que después de que esa casa fue edificada, a que después de que esa casa fue santificada y llena de la santa presencia de Dios, Él nos llevaría a un nuevo y mejor templo prometido bajo un nuevo pacto, en donde la obediencia y la santidad serían la respuesta de un corazón nuevo y regenerado, que tendría al Santo Espíritu de Dios para poder obedecer y ser preservados hasta el fin. Dice la palabra en Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y este es el sentido en el nuevo pacto, que Dios promete que podríamos andar en el camino de la verdad. Pero el andar en el camino de la verdad no rebajó la exigencia del que santifica, no rebajó la obediencia a sus mandamientos. Y esto era algo imposible para los hombres en sus fuerzas naturales. Por esta razón, era necesario un sumo sacerdote, un mediador y santo rey sentado en su trono, para santificar por sí mismo la casa espiritual edificada por Él mismo y levantada para su pueblo, como dice la palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Y quién es este mediador? ¿Quién es este sumo sacerdote santo, capaz de edificar la casa espiritual? Es Cristo nuestro Señor, mis hermanos, por quien fueron cumplidas todas las demandas de la ley. Él es el Rey perfecto que está en su trono, Jesucristo el Señor, a quien es toda gloria por siempre. Y ahora, para su gloria y por su gracia, a nosotros se nos es dada la santificación en la unión con Él, imputándosenos su perfecta obediencia,
librándonos de la ira, reconciliándonos de la enemistad del pecado, para hacer una casa santa y sin mancha delante de Él, como se anunció en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es lo que nos califica como santos obedientes, que ahora Cristo nos santifica y que con la fortaleza que recibimos del Espíritu Santo somos suyos y podemos preservar y perseveraremos hasta el fin. En el tiempo de Salomón, su obediencia al único Dios verdadero encaminaba la bendición y la desobediencia a la destrucción. Hoy nosotros somos obedientes en Cristo y perseveramos teniendo la fuerza del Espíritu Santo para crecer en una santificación progresiva cada día de nuestras vidas. Porque hoy en día podemos obedecer su ley y sus mandatos, porque tenemos un nuevo corazón, porque tenemos su ley escrita en nosotros, porque estamos edificados en la roca de la salvación y hemos sido apartados para un uso santo. Ya no estamos en el pantano de lo temporal que conduce a la oscuridad, pues todos aquellos que no son de Cristo van camino a la destrucción y viven bajo la ira de Dios. Son como una casa en ruinas, o como una casa que de pronto se puede ver bonita, pero que está bajo la arena, desechada, sin Cristo. Mis hermanos, los creyentes tienen la bendición de ya no ser una casa en ruinas, sino una casa sobre la roca, una casa edificada en la santidad del santo y perfecto Dios, que le ha placido santificar a un pueblo para sí. Cristo está en el trono y por eso el creyente es llamado a vivir en una obediencia debida, una obediencia necesaria a todos los mandatos del Señor, a su ley, una obediencia que conduce a más y más santidad. Hemos sido hechos santos en Cristo, santificados en Cristo, pero llamados a seguir viviendo en una obediencia y una santificación que va creciendo día a día. Se nos va señalando el pecado que debemos ir abandonando, porque la ley de Dios lo demanda. Esa exigencia la cumplió nuestro Señor Jesucristo, pero en nosotros se debe seguir cumpliendo la obediencia a su ley, mis hermanos, porque las leyes se deben obedecer. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a un ingeniero o a un arquitecto que va a construir, él debe nivelar sus materiales, sus piedras, a la obediencia de la ley de la gravedad. Debe fundir el cemento y afirmarlo obedeciendo las leyes de la resistencia. Y al levantar el edificio debe relacionarlo con la ley de la proporción, porque si no lo hace de esa manera, le va a caer en la cabeza. Y asimismo, la naturaleza obedece las leyes naturales. El mar no pasa del límite que le señala la luna. Los ríos se mantienen en su cauce, pero cuando un río se sale de su cauce, destruye, causa estragos. Mis hermanos, nosotros somos llamados a obedecer la ley perfecta de nuestro Dios. Sabemos las leyes naturales, la gente las obedece, pero no obedece la principal ley, que es la ley espiritual, la que nos hace crecer. Así que, mis hermanos, nosotros estamos llamados a esa obediencia y a esa vida santa, porque la desobediencia no trae más que debilidad y muerte.
Así que el que piensa que puede no sujetarse a ninguna ley, está soñando. Y lastimosamente, la demagogia de este tiempo está llevando a los hombres a hacerlos creer en su corazón que pueden vivir lejos de las ordenanzas, de los mandatos y de las leyes determinadas por nuestro Dios. Nuestro Dios instituyó el Estado, los gobiernos, la familia. Todo ha sido instituido por Él. Él instituyó la forma en que el hombre tenía que vivir. Pero el hombre está convencido que ahora es libre, que ahora escoge su sexo, que ahora escoge lo que quiere ser. Si quiere ser un árbol, un perro, un poste. Un hombre quiere ser una mujer un hombre. Y creen que tienen libertad legal para hacerlo porque la ley los defiende y los protege. Pero mis hermanos, delante de Dios, de su ley inmutable, ¿quién los va a proteger de caer en las manos de un Dios airado? Nadie. Solo Cristo, el mediador perfecto, que con su misericordia los libre y los saque de esa oscuridad y de ese pensamiento que no es libertad sino libertinaje. El hombre entregado a todas sus pasiones con desenfreno, como un río desbordado, piensa que tiene libertad cuando está en camino a una total destrucción. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios santifica, pero demanda obediencia. Y nosotros, como sus hijos santos, debemos obedecer a su verdad y vivir conforme a sus mandamientos y a sus preceptos, mis hermanos. No lejos de Él, no lejos de nuestro Dios, no como los incrédulos. Nosotros somos sus hijos. Todo está sujeto a la ley de Dios, quien es el juez justo. No hay nada por encima de nuestro Dios. Él es el gobernante supremo, el rey soberano, y su ley demanda perfecta obediencia, o de lo contrario, la pena es segura. La pena por vulnerar su ley es una muerte irremediable. Es como aquel que desafía la ley de la gravedad tirándose en un edificio, muere irremediablemente. Asimismo es todo aquel que se opone a la ley de Dios, es como si se tirara de un edificio al vacío, porque su fin es la destrucción y la muerte. Ha de perecer, pero damos gracias a Dios porque Él es un Dios santo, que conlleva exigencias santas y una obediencia santa, pero que nos ha dado un corazón para que amemos sus mandamientos. Por eso dice la palabra en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por ser santos, por haber sido santificados en Cristo, ahora somos parte del templo espiritual, del templo que Dios ha levantado, ese donde Dios dice que Él los santifica y que está su presencia, ese donde están sus ojos y su corazón, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora somos parte de la casa de Dios, donde Él santifica. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto no es otra cosa sino que por el don inmerecido de la gracia y la fe que nos ha dado nuestro Dios, se nos concede el honor de ser un lugar, una piedra viva, y no cualquier lugar, sino un lugar santo. Cambia la metáfora de ser una familia de Dios a ser la casa de Dios. En el nuevo pacto todavía hay un lugar santo, hay una casa santa. Sin embargo, sus materiales no son madera, no son piedra, no son oro, sino que es Jesucristo mismo, que es la piedra angular, y los creyentes son las paredes del nuevo lugar santo como piedras vivas para adorar a un Dios vivo.
Cristo es la piedra angular viviente, elegida y preciosa del nuevo lugar santo de Dios. Y nosotros somos edificados no por nosotros mismos, sino porque Cristo nos edificó y nos hizo santos. Y porque Él edificó un pueblo para sí, una iglesia para sí mismo. Dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en este sentido, las piedras vivas, los hijos de Dios, somos la iglesia del Señor edificada. Somos el nuevo templo. Somos una reunión de una santa asamblea, donde está nuestro Señor, quien nos santifica como su iglesia, y quien está en medio de nosotros con su presencia única y especial, con sus ojos y su corazón atentos a sus hijos. Jesucristo mismo caminando en medio de los candeleros de oro. Es Jesucristo mismo con su presencia especial en medio de su pueblo. Y ya no es en un templo específico, en una ciudad específica de un país específico. Ahora su presencia está domingo a domingo en la iglesia del Señor, en la reunión de los santos, en esta congregación de soberana providencia, en la congregación del nido de gracia, en la congregación de gracia redentora, en cada lugar donde se reúnen las piedras vivas en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí Él está con sus ojos, su corazón y su presencia, santificando a ese pueblo vivo que es su iglesia, mis hermanos. Por eso dice la palabra en Mateo 28, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, ¿qué bendición más grande podemos esperar nosotros, su iglesia y su pueblo? Mis hermanos, la congregación que tenemos es una santa comunión. Nuestro Dios está sentado en el trono, Jesucristo reina, pero Él nos santifica. Por eso la exhortación es a que no nos dejemos de congregar, a que vayamos gozosos cada domingo a disfrutar de esta santa presencia de Dios. Él está ahí de manera especial. Usted solo imagine lo que estamos leyendo en el texto de Salomón. Usted sabe lo que es que el Dios vivo le diga a usted que va a estar con sus ojos y su corazón todos los días con usted, y que esa presencia santa es la que goza el pueblo de Dios hoy en día, los creyentes. Por eso la iglesia es un lugar de reverencia, de atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, cómo nos edifica. Es un llamado para que nosotros estemos recordando cada día cómo somos su templo y cómo somos sus hijos, que debemos vivir para su gloria. Por eso, el próximo domingo, levántese pensando en eso, mi hermano. Usted no se levante pensando en que qué pereza, qué cansado que estoy de tanto trabajo. No, es que usted va a ir a la santa asamblea donde está el Señor Jesucristo de manera única y especial, a la congregación de los santos, donde las piedras vivas se reúnen para adorar al único Dios verdadero, a la comunión con los hermanos, para servirnos los unos a los otros y para crecer los unos a los otros. Esa es la importancia de la iglesia. La iglesia no es un club que se llena de lazos sociales para sentirse bien, no. La iglesia es el lugar donde crecemos para ser más como Cristo, para crecer más conforme a su voluntad. Y si tú estás lejos de la comunión, estás lejos de amar la reunión en el templo santo de Dios, santificado por Dios mismo, en donde nuestro gran sumo sacerdote es el Señor y está de manera única y especial, es necesario que entiendas tu incapacidad total, que se desprende de la necesidad de humillación requerida por nuestro Dios. Por eso debes humillarte delante de Dios
es necesario estar humillado, porque solo de rodillas se puede ver la grandeza de la cruz. Por ello el ruego y la súplica debe ser mostrado con un corazón humilde, que muestre la necesidad que tiene del Señor. Recuerde lo que dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso hoy te digo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, arrepiéntete y ven a Cristo, porque de lo contrario sigues viviendo en una casa en ruinas, desechada por Dios, desechada bajo su juicio, lejos de su presencia, sabiendo que puede ser una piedra viva, una casa santa, santificada por Jesucristo mismo, edificada en la roca que es la piedra angular, que es Cristo. Huye del mundo y ven a Cristo. Y amada iglesia, no olvidemos que la casa de un hombre jamás está cómoda hasta que la casa esté en orden. Y la casa interior del hombre estará en orden cuando esté en paz con Dios, cuando Dios esté reinando en el trono de tu corazón. Solo en ese momento entenderás la importancia de congregarnos, de tener una comunión con Dios en su santo templo, de aborrecer la idolatría del corazón, de aborrecer todo pecado que es contrario a esa santa reunión en la cual debemos estar presentes con un corazón humilde para la gloria de Dios. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos habitar en su santo templo, donde mora su presencia de manera única y especial. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, santo, santo, santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú por un tiempo santificaste un templo para ti, para tu gloria, un lugar donde debían ir los hombres para acercarse a tu presencia. Pero ahora, Señor, tenemos un templo, un lugar santo, un lugar espiritual, un templo que es permanente y para siempre. Porque ahora, Señor, somos piedras vivas. Hemos sido salvados por ti, por tu preciosa sangre. Tú has comprado para ti un pueblo. Somos nosotros, tus hijos, la comunión de los santos. Y estamos aquí, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos valorado la santidad de la comunión que tenemos como tus hijos y como tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que con gozo nos levantemos cada vez que tengamos reunión y asamblea, cada vez que debamos congregarnos como iglesia, porque sabemos, Señor, que tus ojos y tu corazón están en medio de tu pueblo, porque sabemos que tú moras y que tu presencia está en medio nuestro. Y ayúdanos, Señor, en el día a día, en nuestra comunión personal, en poder crecer en santidad, en poder de verdad negarnos a nosotros mismos, no de labios, sino de hechos, Señor. Ayúdanos para ser ejemplo de ti en nuestros hogares, nuestra familia, no ser ejemplo del mundo, sino ejemplo de sabiduría, de santidad para tu gloria. Gracias te damos en este día, Señor. Ayúdanos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la